Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, me necesito excusar por mi voz, ¿verdad? Como ya escucharon, tengo varios días con un estado gripal que ha afectado mi voz y a veces hasta mi pensamiento, yo creo, pero aquí estamos por la gracia de Dios para compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, antes de exponer tu palabra, nosotros queremos presentarnos delante de ti para que tú hagas la predicación y tú puedas abrir el entendimiento, el corazón de todos y cada uno de nosotros que vamos a escuchar de ti, porque queremos que tú seas el maestro. Nosotros todos queremos sentarnos a tus pies, escuchar lo que tu espíritu tenga que decir a través de tu palabra inspirada por el mismo espíritu. De manera que habla Dios que nosotros vamos a escuchar, y te pedimos que ninguno de nosotros, incluyendo a quien ha de predicar, salga de este lugar de la misma manera como entró, por algo que tú hayas revelado, algo que haya hecho en la mente, en el corazón de nosotros. Cambia nuestras vidas, y para eso hemos venido hoy. Hemos venido para tener un encuentro contigo y no simplemente una lectura y explicación de la palabra. Gracias de nuevo por tu regalo en Cristo Jesús y por el regalo de la palabra también. ¿Cuántos en el mundo, millones de personas no tienen tu palabra? Y nosotros la tenemos en diferentes idiomas, en diferentes versiones, en diferentes formatos. Perdónanos cuando no le hemos dado la importancia que ella debe tener, cuando hay gente que muriera por tener una Biblia o un Nuevo Testamento o un libro del Nuevo Testamento en su idioma que pudiera leer. Ayúdanos a aquilatar tu palabra por lo que es. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta noche yo voy a continuar en cierta manera el tema de la conferencia que tiene que ver con el eclipse de Dios, pero lo voy a hacer de otra manera y lo voy a hacer de otro texto bíblico. En el día de ayer yo compartí la segunda carta de Pablo a Timoteo y voy a usar la misma carta pero otro texto para compartir en esta noche. Yo voy a iniciar introduciendo la carta, de manera que si alguien estuvo ayer presente, algunas cosas de la introducción le van a sonar similares, aunque eventualmente entraremos a un pasaje distinto. Simplemente Timoteo estaba en Éfeso cuando recibió esta carta. Éfeso fue la capital de lo que hoy es Turquía, la ciudad principal de la región que en ese momento se llamó Asia Menor, o simplemente Asia. Hoy es Turquía, y esa es la región donde fueron fundadas las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Se piensa que probablemente Éfeso, la iglesia de Éfeso, fue la iglesia madre, y que las otras iglesias fueron fundadas a partir de la iglesia de Éfeso, y Timoteo llegó a ser el pastor de esa iglesia. Por ahí pasó mucha gente de peso, por ahí pasó Priscila, Aquila, Apolos, Juan probablemente terminó sus días en aquel lugar. Pablo, por otro lado, probablemente estaba en Roma en una prisión cuando escribió esta carta. Pablo había estado en una prisión domiciliar anteriormente, como leemos al final del libro del libro de los Romanos, o de la carta a los Romanos, donde se nos dice que Pablo estuvo por 2 años enseñando a personas que pasaban por allí sin ningún estorbo. Imagínate lo que fue aquella experiencia, 2 años sin ser estorbado, enseñando la palabra de Dios en Roma, en la capital del imperio. Pero eventualmente Pablo fue liberado de esa prisión. Y eventualmente bajo Nerón él fue apresado, y probablemente desde esta prisión es que Pablo envía esta carta a Timoteo. En 2:9 de esta carta, Pablo revela que él estaba bajo encarcelamiento, pero que la palabra de Dios no estaba presa. Y el hecho de que él estuviera encarcelado, pero la palabra de Dios no estuviera presa, a él lo llenaba de gozo y de satisfacción. La palabra estuviera corriendo, mientras aquel que fue encomendado para predicar el evangelio estaba detrás de los barrotes, él estaba contento de que la palabra estaba del otro lado de los barrotes. En 4:6 de la misma carta, Pablo revela que ya él estaba listo para ser derramado como una ofrenda de libación.
Él no estaba preocupado con el hecho de que ya su vida estuviese a punto de terminar. Él había revelado que para él el morir era ganancia, de manera que a él no tenía sin cuidado el hecho de que ya su muerte estaba cerca. Y si nosotros vamos a ver un avivamiento, una reforma en Latinoamérica, en España, en cualquier otro lugar, tendría que ser propiciado por hombres y mujeres que le tengan sin cuidado el hecho de que ellos vayan a morir por causa del evangelio. Eso es como ha ocurrido en el pasado. Pablo estaba anticipando una muerte cercana. Y anticipando esa muerte cercana, entonces le escribe a Timoteo, su discípulo amado, una carta muy personal. Tan personal que Pablo le habla de que él reconoce, quiere que Timoteo se acuerde de la fe que estuvo en su madre Eunice y en su abuela Leila. Que ninguno de nosotros ya estado familiarizado con la madre de Timoteo, con la abuela de Timoteo, pero con esta carta tan personal, Pablo se refiere a familiares tan cercanos de donde él heredó la fe. Y como debemos saber, este es el último consejo de Pablo para Timoteo. Después de esto no habrá otra carta, no habrá una tercera de Timoteo, de manera que esta carta es final. Es una carta personal, pero esto es una carta intensa. Es intensa porque no tiene muchas páginas, ni mucha tinta, ni mucho tiempo, ni muchos días para escribir sus últimas advertencias y su último consejo. Y es final, como dijimos, porque ya no hay más cartas. Quizás al día siguiente Pablo hubiese podido ser decapitado, quizás una semana más tarde, quizás un mes más tarde. Pero Pablo está consciente de eso. Dice, ya yo estoy listo para ser derramado como una ofrenda de liberación. Pablo está viviendo su muerte como una ofrenda a Dios. Y eso es como tú y yo debiéramos ver nuestra muerte. Nuestra muerte debiera ocurrir de tal manera que nosotros podamos terminar bien la carrera, sufrir bien, morir bien, de tal forma que tu muerte y la mía sea como una ofrenda de flor fragante a nuestro Dios. El texto que yo voy a leer está en el capítulo 1 de esta carta, comienza en el versículo 13, termina en el versículo 18, pero yo voy a introducir ese texto con los versículos anteriores al versículo 13. En el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que había sido depositado en él por la imposición del presbiterio. De alguna forma, en algún lugar, algún día, un grupo de ancianos que formaban el presbiterio se reunieron, pusieron las manos sobre Timoteo y de alguna manera le compartieron un don a Timoteo. Timoteo parece ser que era de personalidad un tanto tímida, y Pablo estaba, quizás había oído, quizás estaba preocupado de que el don que había sido impartido sobre Timoteo, el don de la predicación, el don de la evangelización, el don pastoral, no sabemos, como que estaba un poco apagado. Dice Timoteo, aviva el don, yo estoy fácil de presto a morirme, y estoy dejando el evangelio a ti. Es una gran encomienda. Versículo 6, versículo 8. Pero dice Timoteo, yo quiero pedirte ya en mis últimos días, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, su prisionero. Voy a encarar algo, Timoteo. Yo estoy preso en Roma, yo estoy preso a causa del Evangelio. En primer lugar, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero yo te pido, yo te encarezco que no te avergüences de mí, su prisionero. Más bien, participa conmigo en las aflicciones por causa del Evangelio. Hermanos, tú y yo necesitamos participar de las aflicciones por causa del Evangelio. Todavía falta mucho por recorrer, muchas horas, muchos días, quién sabe, muchas dificultades, quizá persecución. No te avergüences de las persecuciones, cuando te vaya prisionero en el día de mañana. No te avergüences de las aflicciones que pudieran venir por causa de Cristo. No todas ellas son contadas en los cielos a tu favor. Versículo 12. Cuando habla de que él no se avergüenza porque él sabe en quién ha creído. El énfasis ahora en el versículo 12 es en el quién
Pablo ha creído. Porque va a hacer otro énfasis más adelante. Y Pablo le dice, esa persona en quien yo he creído es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Yo le entregué mi vida a Dios, a Cristo. Y yo sé que Él tiene el poder. Here's the contact info for Vera Lucia Rostic. Sorry. Yo sé que Él tiene el poder para guardar este tesoro que es mi vida misma, mi salvación. Tú puedes ver que las palabras de Pablo están tomando altura, están alcanzando momentum, están alcanzando intensidad, están tomando calor, y como que las palabras van subiendo de tono, van pasando de lo personal, de Loida y Eugenia, a lo intenso. Aflicciones, no te avergüences de mí, su prisionero, a lo final. Estoy listo para ser derramado. En el último versículo anterior al 13, que es donde yo voy a leer, en el versículo 12, el apóstol Pablo habla de que Dios es capaz de guardar hasta el día de su partida aquello que le ha confiado a Dios mismo, su vida y su salvación. De manera que, nota de nuevo, el énfasis es en quién. Ahora, al comienzo del texto, y voy a leer a partir del versículo 13, Pablo le habla a Timoteo que guarde con sumo cuidado aquello que ha sido depositado en él. Ahora el énfasis va a estar en el qué. El quién, versículo 12, el qué, versículo 13. El énfasis es en lo que has creído y no en quién. Hermanos, es tan importante conocer en quién he creído como qué es lo que es creído, qué es lo que he creído. Y es importante que yo pueda permanecer en la fe, confiando en aquel a quien yo le entregué mi vida, pero al mismo tiempo es importante que yo pueda permanecer en la fe, agarrando, sosteniéndome, no dejando ir aquello que yo he creído. De manera que en estos tiempos difíciles que hemos estado hablando y tiempos peores que han de venir, tú puedes tener por seguro que los tiempos, si son difíciles, se pondrán peores. La palabra de Dios habla de los hombres malos que irán de mal en peor, y así es. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el título del mensaje. ¿Ahora qué hacemos? Ahora que sabemos que los tiempos están difíciles, ahora que sabemos que los tiempos se pondrán peores, ¿qué hacemos? Y esa es la respuesta. Comenzando en el versículo 13, capítulo 1, segunda carta de Pablo a Timoteo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia, eso es Turquía hoy, me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El texto de acá tiene dos imperativos, así es que comienza. Uno en el versículo 13 y uno en el versículo 14. En el versículo 13, permíteme sostener esto aquí arriba. Todavía más. Está bien. En el versículo 13, el imperativo es retén. En el versículo 14, el imperativo es guarda. La preocupación de Pablo, por un lado, es la preservación del Evangelio. Y con esto, Pablo está comunicando el deseo de este misionero, veterano, alguien maduro en la fe, que como todo, su discípulo más cercano, su entrañable amigo, a la hora de la prueba pueda ser hallado fiel. Pablo sabe que le ha pasado por múltiples circunstancias difíciles,
Él no está seguro si Timoteo va a continuar y ser hallado fiel en la medida en que él sí ha sido hallado fiel cuando pasó por las diferentes circunstancias. Y Pablo tú puedes casi percibir como sus latidos acelerados al final de sus días, no porque él iba a morir, porque él lo tenía sin cuidado su muerte. Pablo decía, a mí me tiene sin cuidado el hecho de que yo vaya a morir, ya sea por vida o por muerte. Mi única preocupación es que Dios sea glorificado en mi vida, ya sea por vida, que siga viviendo o por muerte. Pero él tiene una preocupación en relación a Timoteo, le dice, retén la norma de las sanas palabras, vas a oír de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Pablo tiene como una taquicardia, yo lo llamo, una taquicardia doctrinal, de que la doctrina no vaya a ser corrompida, que Timoteo no vaya a dejar caer aquello que ha sido depositado en él. Recuerda que el énfasis ahora es en el fe, lo que ha sido depositado en ti, porque este es un libro muy querido. Pablo ha visto a lo largo de los años mucha gente distorsionar el evangelio. Pablo ha visto muchos años por mucho tiempo gente traicionar el evangelio, tergiversar el evangelio, muchos falsos maestros hacer estragos en la vida de la iglesia. Le dice, Timoteo, tu llamado es a retener, a no dejar ir. La idea ahí en la palabra retener, a cerrar los puños sobre aquello que se te ha entregado. De todas normas, la norma de las sanas palabras. La nueva traducción viviente lo traduce de esta forma: aférrate al modelo de la sana enseñanza o de la sana doctrina. Había en la mente de Pablo una preocupación continua de que la doctrina fuera distorsionada. Si distorsiona la doctrina, hace perder al hermano, hace desviar al hermano. ¿Y cuánta gente no nos ha dicho a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestros viajes, las veces que han estado en doctrinas distorsionadas, en malas doctrinas, en cosas que creyeron, cosas que siguieron, cosas a las que le dieron su vida, su energía, y de repente se encontraron con que correspondía a una mentira? Y Pablo encuentra esa taquicardia. Yo le llamo, siendo médico al fin, uso mucha terminología para pensar de cierta forma en algo que me ayude a entender cómo Pablo pudiera estar sintiéndose, pudo haberse sentido. Yo le llamo una taquicardia doctrinal. Él escribe a los tesalonicenses, escucha, y le dice en la segunda Tesalonicenses 2:15, conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Conservar las doctrinas que le llegaron a ustedes, ya sea por una carta, que fuimos allá donde hablamos, ya de palabras que lo escucharon, consérvenlas, no las dejen ir. Y Tesalónica llegó a ser, para mí Tesalónica es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. No me tuvo nada negativo que decirlo. Y cuando me dijo algo, cuando me recordé algo, me decía, recuerden hacer tal cosa como ya lo están haciendo. Porque por todas partes se ha oído acerca de su fe, acerca de su amor entre vosotros. Y a esta iglesia Pablo está diciendo que va también conserven las doctrinas. Y la primera carta a Timoteo, una primera carta, Pablo le dice a Timoteo en 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, Jesús, nutrido con las palabras de la fe, ahí está la doctrina, y de la buena doctrina que has seguido. Las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido. Ahora, en la segunda carta, otra vez Pablo vuelve con la misma idea, con la norma de las sanas palabras. En el original, eso está en algo que nosotros llamamos un imperativo presente, lo que implica que Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, retén esto esta vez. No, reténlo esta vez y síguelo reteniendo. Ese es el imperativo presente. Es una obligación, pero es continua. Es un llamado a la acción continua. Y la razón por la que Pablo está haciendo este llamado a la acción continua es que Pablo sabe que el enemigo no va a mermar en su ataque, ni en su intensidad, ni en su frecuencia. Cuando el enemigo se acercó a Cristo en el desierto, el texto nos recuerda
Al final de la tentación, esto es lo que dice, y Satanás lo dejó por un tiempo. En otras palabras, él volvía. Él volvió. Pablo sabe eso, que nosotros entramos en tentación, quizás vencemos esa tentación, pero esa no va a ser la última, lo va a volver. Y Pablo sabe entonces que las tentaciones no van a mermar, el enemigo no va a mermar en sus ataques, y lo dice Timoteo, de manera continua, permanece, retén a esto que se te ha entregado, que tú has oído de parte mía. Hermanos, hay una tentación a abrazar lo nuevo. Llegó un nuevo predicador con una nueva idea. Y aquello que es nuevo, como suena nuevo, nosotros tenemos a abrazarlo. Que llama la atención, que es atractivo, que está de moda. Todo que el mundo aplaude y celebra. Y cuando no es así, la tentación entonces acelera la presión. Esta iglesia hace esto, esta iglesia está creciendo, aquella iglesia se está multiplicando y nosotros no, y va más rápido. Y eso nos monta a nosotros una presión. Y con esa presión que sentimos, entonces comenzamos a torcer las enseñanzas de la palabra para hacerla mucho más digerible, mucho más aceptables al nombre moderno. Para enseñar a la Timoteo, retén la norma de las sanas palabras. Otras traducciones le llaman el estándar. La palabra en el original es upotuposis, que viene del verbo upotupo, que significa hacer un dibujo. De manera que lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, no sé si ustedes usan la misma palabra, pero en Santo Domingo hablamos, cuando tú tienes un dibujo y pones una página que es como medio transparente, tú se la pones arriba del dibujo y tú calcas el dibujo. ¿Con esa una palabra calcar? Bueno, esa es la idea. Timoteo sigue el estándar, el modelo, calca el modelo de la doctrina que tú has oído de mí, ya sea que la oíste o que la recibiste por palabra. Es el patrón que tú debes seguir. Y la palabra de Dios es como el plano del arquitecto. El arquitecto es un plano y luego los constructores vienen a ejecutar el plano, pero ellos tienen que ver el plano para ver dónde va la columna, dónde va el techo, dónde va cada cosa del edificio. De esa misma manera, la palabra de Dios es como el plano original que yo tengo que seguir a la hora de predicar. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de asegurarme que estoy siguiendo el patrón de un versículo, del otro versículo, de tal forma que yo no vine y les puse el versículo en el aire, yo introdujo la carta, te dije quién la escribió, para quién la escribió, porque el versículo 2 decía, el 6 decía, el 8 decía, el 12 decía, para ayudar a tres, de tal manera que tú puedas entender que verdaderamente estamos siguiendo el patrón de las sanas palabras. De hecho, la palabra ahí traducida como sanas palabras tiene que ver con higiene. Y quizás entonces podamos imaginarnos que Pablo está diciendo a Timoteo, esta doctrina, la palabra de Dios, es la que puede continuamente limpiar tu mente de la suciedad de las corrientes y continuamente circulan alrededor de ti, circulan alrededor de nosotros. Y se circularon muchas en el primer siglo. Imagínate hoy que estamos rodeados de tecnología y de redes y de internet y de YouTube y de Facebook y todo lo demás. Si Pablo estaba preocupado por las corrientes que se rodaban continuamente en el primer siglo, imagínate a Pablo hoy, yo creo que no debe la preocupación. Continuamente preocupado de estas falsas enseñanzas que nos inundan continuamente. Es una lluvia de mentiras lo que nosotros tenemos en la sociedad hoy. Las sanas palabras, lo que Pablo está hablando, son las que nos pueden mantener en higiene mental, esa es la idea. Son las que nos pueden dar higiene mental. No, lo nuevo no es necesariamente mejor. Y lo viejo no expira porque es viejo. Lo nuevo no es mejor porque es nuevo. Y lo viejo no es peor porque es viejo. De hecho, frecuentemente lo nuevo no es la herejía de ayer. Frecuentemente lo nuevo es la herejía de ayer.
Por eso decía Salomón, nada nuevo debajo del sol. Y honestamente, cuando yo oigo cosas nuevas hoy, cuando me veo a la historia, ya se había dicho. Nosotros hoy tenemos una gran influencia del movimiento gnóstico. Esto estaba en el segundo siglo. De la misma manera, con las mismas ideas. Y nosotros tenemos que cuidarnos precisamente de eso. De manera que no olvides que no hay nada debajo del sol. Y cuando algo sea dicho hoy, que no parezca conforme al modelo de la palabra de Dios, piensa, ¿quién lo dijo antes? Y pregúntate, si esto nuevo que se está diciendo, si es completamente nuevo, porque el chance es que si alguien viene con una idea nueva acerca de la revelación de Dios, lo más probable es que no sea cierta, porque no puede ser que Miguel Núñez ahora de repente se le prendió un bombillo y por primera vez en 2000 años de historia se la primera vez que esa idea surge. Probablemente no. Nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes que vinieron antes de nosotros. Que Dios usó. No era que alguien tuvo que haberlo pensado anteriormente. A los Corintios, Pablo le escribe en cuanto al Evangelio, le dice, él estaba pasando exactamente lo mismo que lo había recibido, hablando del modelo, del estándar. Tú y yo tenemos un compromiso con la próxima generación. Tú y yo tenemos que pasar a la próxima generación exactamente el mismo Evangelio que recibimos. De manera que si Cristo tardase 2000 años más en regresar, en 2000 años, si estuviese enseñando a partir de ahora el mismo evangelio que se está enseñando hoy, que es el mismo evangelio que se estuvo enseñando en el primer siglo. Eso es una gran responsabilidad y una gran obligación. Entonces, ahora tenemos una idea, tenemos que retener, cerrar los puños sobre eso que se nos entregó. Lo primero le dice el qué, ahora le va a hablar del cómo. Solamente ponemos el versículo 13, pero el versículo 14 ahora. Guarda ahora el cómo. Mediante el Espíritu Santo es el cómo, que habita en nosotros el tesoro que ha sido encomendado. El que, primero el quién, yo sé en quién he creído, luego el qué, lo que se te ha encomendado, y ahora el cómo lo va a guardar mediante el Espíritu Santo. La nueva versión internacional dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado mediante el Espíritu Santo. Timoteo tiene que guardar ese tesoro, pero Timoteo no tiene lo que se requiere para guardar ese tesoro. Primero tenemos que pasar la misma enseñanza que hemos recibido, pero tú y yo somos suficientemente falibles, pecaminosos, limitados, como para torcer la doctrina que se nos ha encomendado. Y yo tengo en mi interior la morada del Espíritu, mediante el cual se supone que yo guarde lo que se me ha dado. No es a través del esfuerzo humano. Dios sabe que nosotros somos poco confiables para entregarnos el Evangelio y decirnos a nosotros que ahora tú guardas el Evangelio tal cual te lo entregué. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, para eso Dios puso la tercera persona de la Trinidad en el interior nuestro. Satanás es demasiado astuto para que Dios quiera o se atreva a confiarnos el Evangelio para que sea guardado y pasado a la próxima generación sin ser perturbado. Por eso Pablo dice a Timoteo, no solamente estoy diciendo lo que tienes que guardar, estoy diciendo cómo debes guardarlos mediante el Espíritu de Dios. Yo creo que uno de los grandes problemas, una de las grandes debilidades de la iglesia hoy en día es el olvidado ministerio del Espíritu de Dios. Esta es la era del Espíritu Santo. Por si no lo sabíamos. Para la gloria de Cristo, pero es la era del Espíritu, es la era de la iglesia. El Espíritu Santo vino y le fue dado a la iglesia, a cada creyente, como nunca antes había ocurrido, para morar en el interior de cada creyente de una forma extraordinaria para llevar a cabo la gran comisión
Y el libro de los Hechos, pudiera ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, es para la gloria de Cristo, porque Cristo dijo, el Espíritu vendrá, tomará de lo mío y me glorificará a mí, para la gloria de Cristo, pero es la obra del Espíritu, en la que la iglesia muchas veces no confía. Porque como ha sido distorsionado en otros círculos su ministerio, entonces le tenemos miedo, salimos corriendo y no lo mencionamos. El Espíritu Santo es que va a iluminar la mente. El Espíritu Santo que va a advertir de los peligros. El Espíritu Santo que va a aplicar la verdad a los creyentes. Hermanos, yo puedo ir y predicar a un grupo de personas, creyentes y no creyentes juntas. Si el Espíritu de Dios no hace una obra en eso que están escuchando, no importa cuán buena, cuán correcta sean mis exégesis. Es el Espíritu que aplica la verdad al creyente y al incrédulo. Él fue enviado al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a producir en nosotros el querer y el hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo tener más pasión por Cristo? Por eso a Dios. ¿Y por qué usted me dice eso? Porque el Espíritu que produce en mí el querer y el hacer. ¿Cómo yo puedo tener más pasión para evangelizar? Por eso a Dios. Porque el Espíritu Santo que pone en mí el querer y el hacer cualquier cosa buena que tú puedas encontrar. Tú puedes encontrar muchos malos, pero las que sean buenas son el fruto en la gran mayoría, por no decir en todas, de haberlo pedido. Porque Él pone en mí el querer y el hacer. El Espíritu de Dios es que me va a dar palabra para defender la verdad. Es que me va a dar sabiduría para responder preguntas. Es que me va a dar gracia en el momento oportuno para enfrentar las amenazas. Gracia con el otro. Nos va a dar discernimiento necesario para separar la verdad del error. Yo necesito confiar en el Espíritu. Y es en ese Espíritu que Pablo dice a Timoteo cómo él tiene que guardar el Evangelio. El Espíritu Santo que no es nosotros, su rol preponderante en esta encomienda que Pablo le dice le pasa a Timoteo, es ayudarlo a guardar lo que a él se le ha encomendado. Mira como el apóstol Juan lo dice en el capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y os enseñará todas las cosas. Y él os recordará todo lo que os he dicho. Wow. Cuando yo era al principio, yo decía al Señor, era que todos nosotros queremos ser los discípulos aquí, los estudiantes, y que el Espíritu enseñara. Él va a enseñar todas las cosas. Y después que las haya aprendido, se va a comenzar a olvidar, Él te las recordará. Ese es un ministerio, entre otras cosas. El apóstol Juan aprendió el beneficio de contar con la morada del Espíritu. Escucha cómo Juan lo escribe años después, cuando tenía 90 y tantos años, ya cuando era un viejito, ya cuando estaba a punto de morir. Él escribe su primera carta en 2:27 y escucha lo que él dice. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Ese es el Espíritu. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Cómo, Juan? No, el Espíritu le fue enviado para que moren ustedes de tal manera que si fuera necesario, no tendrían necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Juan no está diciendo que no hay una necesidad de maestros en la iglesia, no. Lo que Juan está diciendo a este grupo que está bajo las enseñanzas gnósticas de ese tiempo, estos falsos maestros que vienen a ustedes a engañarlos, a traerle otra enseñanza, algo nuevo, algo que les fascine, comience ello. Permanezcan en esta enseñanza. Usted no tiene necesidad de que esa gente venga y les enseñe, el Espíritu de Dios lo hará. Ese es el contexto en el que Juan está escribiendo. Para Timoteo, que recibió estas palabras, lo entendió probablemente mejor entendió el peso de estas palabras mejor que todos nosotros. Porque Pablo le está hablando de un tesoro que se le ha encomendado. La palabra que es usada en el lenguaje original
Es algo que es una palabra que hace referencia a algo que ocurría en el primer siglo. En el primer siglo no había bancos. Ahora hay bancos donde tú guardas dinero y algunos bancos incluso te permiten guardar títulos y joyas y cosas de ese tipo. En el primer siglo no había joyas, no había banco para joyas o para dinero. Lo que había eran personas que vivían en casas de mayor seguridad. Voy a ilustrar con algo del día de hoy personal, donde alguien que vivía en una casa como esa, tú le llevaba ya sea dinero o algún título de propiedad, tú le decías, fulano, tú puedes guardarme eso. A partir de ahí, esa persona era responsable de que eso no fuera ni dañado ni perdido. Ahora la ilustración. Después había tenemos una caja fuerte en la casa donde tenemos documentos varios guardados. Y hay varias personas de mi familia que en ocasiones me han dado sus pasaportes y me han dicho, tú puedes guardarnos esto en tu caja fuerte. Sí, como no, con mucho gusto. A partir de ese momento, yo soy responsable de que ese documento ni se pierda ni se dañe. Esa es la palabra que Pablo está usando ahí. De manera que Pablo está diciendo a Timoteo, oye Timoteo, te entregué el Evangelio, guárdalo, y tú eres responsable de que ni se pierda ni se dañe. Y nosotros hemos recibido el Evangelio. Y somos responsables ante la próxima generación de que ese Evangelio ni se pierda ni se dañe. De manera que ellos también reciban el mismo Evangelio que tú y yo hemos recibido. La manera como nosotros podemos hacer eso, la única manera que podemos hacer eso está ahí en el versículo 14, mediante el Espíritu Santo. No hay otra manera. Si mira el Espíritu, me permite recordar el Evangelio que se me entregó, me permite no distorsionarlo, me permite pasarlo. De manera que en el Nuevo Testamento hay una conexión que Pablo hace de manera repetitiva entre guardar y lo encomendado. Guardar y lo encomendado. Hay una conexión aquí, en el versículo 14, que te leí. Hay una conexión en el versículo 12 del texto, dos versículos antes, pero mírala aquí otra vez en la primera carta de Timoteo en 6:20. Oh, Timoteo. Cuando tú leas la palabra en la palabra, no lo leas de esta manera. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. No es así. De hecho, los expertos en avivamientos, de historia del avivamiento, te dicen que tú sabes que hay un avivamiento cuando la palabra comienza a aparecer en las oraciones del pueblo de Dios. Oh Dios, oh Cristo. Y aquí está Pablo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Eso es la primera carta, anterior a esta que estamos tratando hoy. Y evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado. El guardar la sana doctrina fue una obsesión en la vida de Pablo. Eso representa el llamado a la fidelidad del discípulo a las enseñanzas de Jesús. Independientemente de lo que ocurra, independientemente de si terminamos en la cárcel mañana, es muy probable que la iglesia entre en un periodo de persecución. De hecho, eso ya está aquí. Cuida el evangelio, no lo niegues. Pablo sabe lo fácil que esto es. Es tan fácil que en el mismo texto Pablo comienza a hablarle justamente de lo que a él le ha pasado. Entonces, es por eso que Pablo está a punto de señalarle a Timoteo por lo que me ha dicho el anterior. Escucha en el versículo 15, perdón. Ya sabes esto. Todo lo que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Todos los que me seguían, todos los que me decían, Pablo, apóstol Pablo, maestro Pablo, qué bueno hermano Pablo, qué bueno que vino. Ahora que yo estoy en la cárcel, me abandonaron. Todos. Pablo estuvo en Éfeso, probablemente 3 años. Él cultivó amistades ahí. Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a Mileto, y ahí tuve una conversación con ellos. Hechos 20 nos narra ese encuentro.
Y ahí habló de lo que iba a pasar después de su partida. Dice, después de mi partida se levantarán de entre ustedes lobos rapaces. Que no van a tener cuidado de la oveja. Y que si ahora en Éfeso, no solamente en Éfeso, en Asia entera, en las 7 iglesias, todo el andar de espalda. Entre ellos están Figelo y Hermógenes. No sabemos por qué Pablo seleccionó esos dos, pero probablemente porque eran de los libros más influyentes y más conocidos. Y Pablo dice, ya sabes esto, ¿sabes por qué? Porque Timoteo está en Éfeso. De manera que cuando él escribe esto, ya Timoteo lo sabía. Timoteo se enteró, él estaba ahí. Él estaba en el centro de Asia. Todos me han vuelto la espalda. Todos me han dejado solo. Lo mismo le ocurrió al Señor Jesús. Sus discípulos, él advirtió, herí al pastor y las ovejas se dispersarán. Y todos salieron corriendo. Horas después de cuando Pedro había dicho, oh Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Y los otros discípulos se enojaron con Pedro y dijeron que ellos tampoco lo negarían. Y al final, ninguno de ellos estaban ahí. ¿Sabe quiénes estaban? Mujeres. Las mujeres estaban al pie de la cruz. ¿Y los hombres? Como diría en inglés, chicken. De alguna forma, muchos de los hijos nacidos de Dios han sido dejados solos a la hora de la prueba. Pablo, Jesús, los mártires. Es una forma de Dios decirnos, Daniel en el foso de los leones, los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Pero tú sabes que en el horno de fuego había uno más entre las llamas. Se sabe que sobre las olas había uno más sobre las olas con Pedro. Y con Pablo, en la prisión, había uno más con Pablo. Yo creo que es una forma de Dios decirnos, si yo estoy contigo, no importa el que no esté. Ahora, hermano, si Dios no está contigo, no importa el que esté. No trate de asociarte a alguien por no quedarte solo. Porque si Dios no está contigo, no importa quién esté, puede ser el presidente de la República, puede ser el emperador, puede ser el presidente, el senado, los senadores, los diputados, puede ser todas las autoridades de la nación. No importa quién esté si Dios no está. Pablo estaba preocupado en una hora difícil por Timoteo. Ayuda al pueblo. Timoteo no era Pablo. Pablo era como no sé si tiene la palabra para el droga, lo dicen ustedes, a esta cuchilla que empuja la tierra, ¿verdad? Cuando están tratando de limpiar un lugar. Pablo era un caballo hacia adelante. Esos líderes lo habían abandonado. Además, se había ido al mundo. Probablemente para nunca volver. Los falsos maestros continuaban enseñando la mala doctrina. Pablo encarcelado y los falsos maestros libres, sueltos. Esa era la queja de Salomón cuando estaba perdido. Yo no entiendo, a los injustos le va mejor que a los justos. Pablo encarcelado, pero Pablo decía, sí, yo estoy encarcelado, pero la palabra anda suelta por ahí. Y por eso me estaba preocupado. ¿Tú te imaginas que tu epitafio sea, voy a usar mi nombre, Miguel Núñez, abandonó al apóstol Pablo a la hora de la prueba? Wow. O Miguel Núñez murió junto con el apóstol Pablo o por el Señor Jesucristo a la hora de la prueba. Pablo murió solo. Pablo, el que dio su vida por el Evangelio, murió solo. Nada prueba tu fe. Nada prueba tu convicción. Nada prueba si verdaderamente tú has creído, como el peligro de vernos a punto de perder la vida. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, y le dice que hubo un momento donde él perdió toda esperanza de salir con vida.
Y Dios estaba en control de eso. Sí. De hecho, el mismo Pablo dice que Dios lo permitió para que aprendiéramos. Pablo, o sea, Pablo, tú tenías cosas que aprender, para que aprendiéramos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Pablo, el que estuvo en el tercer cielo, que se le apareció a Cristo camino de Damasco, Pablo dice, yo todavía tenía que aprender a confiar en Dios y no en nosotros. Y por eso Dios permitió una circunstancia donde yo tenía la esperanza de salir con vida. Y ya aquí morí. En esos momentos donde tú y yo estamos más presionados a mentir, a manipular, a exagerar, a desmentir, a negar o abandonar nuestra fe. A veces, y uno de los hermanos quiere ir en esa dirección, a veces alguien nos hace una pregunta y mentimos, y luego decimos, es que no lo quería hacer sentir mal. Si yo estoy dispuesto a mentir por no hacer sentir mal a alguien, no es verdad que yo voy a decir la verdad, abrazar la verdad de Cristo, si el momento llega y mi vida está en peligro. No es verdad, va a negar el Evangelio. Si está dispuesto a decir la mentira, simplemente por no herir a alguien, para que alguien no se sienta mal. Eso dice que nosotros necesitamos tener mucho más amor por la verdad, por la integridad de la verdad. Pero compara a estos dos hombres mencionados antes, por el apóstol Pablo, a Figelo y Hermógenes. Compáralo ahora con este otro testimonio, versículo 16. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesífero, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Escucha, antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. Onesífero, Roma tenía muchas cárceles. Probablemente llegó a Roma. ¿Dónde está Pablo? No sabía. Y probablemente fue cárcel por cárcel. Me buscó con afán hasta que me encontró. Y después que me encontró, múltiples veces fue y me visitó. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice que él muchas veces me dio refrigerio. Nosotros no sabemos si fue que fue y llevó comida, agua, bebida, o si fue que su vida misma fue un refrigerio. Pero él fue y me buscó con afán, arriesgó su vida, fue tras los barrotes, quizá le hubiesen dejado preso en Roma. Y Pablo dice que Dios le conceda misericordia, porque me buscó, porque no se avergonzó y le está diciendo, Timoteo, cuando te llegue la hora, no te avergüences de mi testimonio, ni de mis prisiones. Onesíforo no abandonó a Pablo. Onesíforo fue un refrigerio para Pablo. Onesíforo no se avergonzó de las cadenas de Pablo. No solamente lo visitó, lo buscó con afán. Probablemente implicó eso. Buscarlo con afán es que llegó, no lo encontró aquí, buscó allí, no lo encontró, buscó aquí, no lo encontró, hasta que finalmente. No hay nada que comporte más a una persona que saber que tiene un amigo fiel que no te va a dejar a la hora de la prueba. Una historia, y yo no sé si es real o no, creo que sí, pero no lo sé. Es una historia que viene de la guerra. Hubo una gran batalla, hubo muchos soldados muertos y heridos. Y llega un momento donde hay uno de los soldados que le dice a su superior que tiene que regresar a buscar a su amigo. Y le dice, no vayas, porque no vale la pena, él va a estar muerto. Lo que ha pasado ahí no tiene, no tiene comparación. Si no, yo tengo que ir. Y él fue a buscar a su amigo. Y cuando llegó, encontró a su amigo vivo, pero estaba a punto de morir. Y cuando su amigo lo miró y le dijo, yo sabía que tú vendrías. Cerró los ojos y murió. Yo sabías que tú me serías fiel.
Onesíforo fue ese amigo para Pablo, pero lo fue en Cristo, lo fue en la fe. Y tú y yo tenemos que, en este tiempo difícil, tú y yo tenemos que, en inglés sería locked arms, o sea, cerrar nuestros brazos unos con otros, porque tú y yo vamos a necesitar estar unidos a la hora de la dificultad, hasta el punto de morir juntos si tenemos que morir juntos. Pablo dice a Timoteo, tú lo sabes mejor. ¿Quién me dejó y quién estuvo? Pablo está agradecido de esta obra de Onesíforo. Probablemente un hombre lleno del Espíritu, porque tú no haces eso en la carne. Y yo menciono eso hoy porque si hay algo que conocemos, el hombre es tan individualista hoy, que siempre vive tratando de salvar su pellejo. Y no tiene lealtad, ni por Dios, ni por el Evangelio, ni por sus amigos. En medio de esta generación en la que tú y yo vivimos, yo creo que este es un excelente recordatorio del costo que tiene el ministerio. Mucha gente ha derramado sangre. Mucha gente ha muerto para que tú y yo estemos sentados en este lugar hoy, escuchando el Evangelio con cierta comodidad. Si el precio pagado fuera por vivir y defender el Evangelio fuera de escaso valor, si vivir el Evangelio costara poco, probablemente es porque tuviera poco valor el mismo Evangelio. Las cosas que tienen un alto costo por el valor que ellas tienen. Tú sabes que la ley de la oferta y la demanda, ¿cuál es? Que si hay mucha oferta, pues las cosas valen poco. Si la oferta es muy poca, pues el valor sube. ¿Tú sabes qué? La oferta del Evangelio no es simplemente escasa, no es que el producto está escasa, es que es único, es uno solo. Y como es uno solo, tiene un alto precio. Pues no hay más. Porque fue escrito a precio de sangre, con la sangre del unigénito. Ni hay un evangelio genérico para ir a la farmacia y comprarlo. Es un solo evangelio y su marca es Cristo, las marcas de sus clavos. Es un evangelio exclusivo. Lo que le da el valor al evangelio es que Dios movió el cielo y la tierra para hablarnos, para escribir. Dios movió a su Hijo y el Hijo renunció a su propia gloria y se hizo hombre. Y siendo Dios, que la palabra dice que Dios no puede ser contenido por los cielos, vino y fue contenido en un vientre, en un útero de una madre, por 9 meses. Dios, el Dios universal a la luz, está en un útero oscuro por 9 meses. Para que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. El Evangelio vale porque Dios no envió al cielo y la tierra, Dios envió a su Hijo, lo exhibió en una cruz por rebeldes como tú y como yo. Y luego lo hizo resucitar entre los muertos. Hermanos, tú tienes una oportunidad preciosa en España, donde sí, la gente ha sido dura para responder al Evangelio, pero nadie se resiste a la gracia de Dios. Nadie puede resistir el poder de Dios. Es tu deber, es mi deber, rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, y quizás tú seas uno. Pero no va a pasar si no rogamos. No va a pasar si no clamamos. No va a pasar si tú y yo no tocamos la puerta del cielo, porque no hay otra gente que pueda tocar la puerta de Dios para que Él interceda a favor de España, o a favor de Venezuela si eres de allá, o a favor de Perú si eres de Perú, o a favor de cualquier otra nación si eres de otra nación. Solo la iglesia de Cristo puede clamar, tocar la puerta. Y Cristo ha dicho, el que busca encuentra. Al que toca se le abrirá. Y no tenéis que no pedís. Pero Dios en su soberanía ha unido su soberanía con nuestra voluntad, nuestra fe y la oración, de tal forma que su soberanía trabaja en conjunto con mi fe y mi oración.
Y lo mejor que puedes hacer es comenzar a orar por España, o por tu nación de donde vienes, o por ambas. Pero si Dios te tiene aquí, recuerda lo que Dios le dijo a los israelitas cuando envió a Babilonia. A la ciudad donde vas, procura su bienestar, porque en su bienestar está tu bienestar. A la España donde vas, procura su bienestar. Bueno, no estoy en el gobierno, no estoy en situaciones de poder. No, entonces ora. Porque en su bienestar, en el bienestar de esta nación, está tu bienestar y el bienestar de tu familia. Y lo único que puede hacer eso y cambiar la dirección de la nación es el mover de la mano de Dios. Tiene que decir como John Knox, cuando le dijo a Dios, dame a Escocia o me muero. ¿Tú sabes qué? Se la dio. La reina de Escocia decía que temía más la boca de John Knox, que todos los ejércitos de la tierra. Que tenía a Dios de su lado. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias porque Él pagó el precio mayor. Gracias porque Él ha intercedido y sigue intercediendo por este mundo caído, corrupto, desviado, perdido. Pero tú nos has dejado aquí como embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios. Y tú nos diste la palabra de la reconciliación. Dios, yo te ruego al final de esta jornada aquí en Madrid, yo te ruego por España, ten piedad de España. Acuérdate de España, oh Dios. Mueve los corazones, ablanda los corazones. Derrama tu gracia, Señor, y tu favor sobre esta nación. Señor, que se diga, como la historia de la iglesia se escribe, que un puñado de tus hijos en esta ciudad de Madrid se reunió, clamó continuamente, constantemente por el cambio de una ciudad, que tú oíste desde los cielos y que por primera vez hubo una reforma en esta nación. Señor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si para un tiempo como este tú nos has levantado? Si para un tiempo como este tú me has enviado a mí, a otros que ya vinieron antes que yo, y otros que vendrán después de mí. ¿Quién sabe, oh Dios? Solo en la eternidad nos enteraremos. Pero simplemente hacemos lo que nos toca. Oramos, clamamos, confiamos y esperamos en Cristo Jesús, en quien hemos orado y hemos predicado para tu gloria. Amén. Amén. Bendiciones.